Hola a todos, qué bueno saludarlos hoy nuevamente. Estamos aquí en Tertulias de Sabiduría. Vamos a estar compartiendo con un maestro tremendo que es un gran amigo del alma, el Negro Villa, Luis Eduardo Villa, pero todos lo conocemos como el Negro Villa. Un maestro, coach, ingeniero, ¿sí o qué? Administrador, mejor dicho. Eso, ha estudiado lo que quiera. Uno le pregunta, el hombre pinta, el hombre hace lo que usted quiera saber, lo hace, ¿sí? Es un gran maestro, mi hermano. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación loca que te hice venir a grabar este espacio, este podcast y compartir un poquito de tu historia con la gente. Pipe, gracias hermanito, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Pues finalmente Pipe y yo, desde nuestro propósito de vida, a través de ustedes es que podemos ser nosotros y conectar con nuestro propósito de servir. Entonces gracias por la invitación y bueno, qué rico que estemos en este conversatorio, tertulia, para entregar algo de nuestra experiencia de vida y de nuestro conocimiento o entendimiento. Qué rico mi hermano que aceptaste la invitación, que estemos aquí. Hoy vamos a hablar y conversando ahorita con el Negrito antes de empezar a grabar, le decía yo que quería que habláramos de las heridas como del nacimiento, las heridas del alma, esas heridas con las que llegamos a esta historia y que nos marcan tanto. Pero antes de comenzar con ese tema, que va a ser el tema que vamos a ir conversando a lo largo de este encuentro, yo creo que conozcan la historia de este ser hermoso y que nos cuentes un poquito eso, cómo ha sido tu proceso de vida, qué estudiaste, cómo llegaste después a todo este tema espiritual, cómo fue todo ese transitar de tu historia, Negrito. Cuéntanos un poquito de eso. Pues Pipe, mi hermano, yo creo que toda mi vida tuve una gran pasión, como otras tantas que he tenido la bendición de conectar con ellas e invertir el tiempo en ellas, y una de ellas fueron las artes marciales. Ah, ok. Y a través de la práctica de ellas, que fue Taekwondo y Hapkido, pues tuve conexión con unas herramientas de Oriente que sabemos que en Oriente nos llevan un poquito de ventaja en cuanto a todo ese tema espiritual y de autoconocimiento. Entonces esa práctica me llevó a esa conexión con esas herramientas que son a través del cuerpo, que es nuestro vehículo en este plano material. Y junto con esas herramientas, en mi experiencia de vida, que ahora comprendo que fueron mis elecciones y fue mis decisiones desde el alma, tuve unos aprendizajes desde la parte económica con unas empresas familiares. Y bueno, a los 24 cojo el manejo de esas empresas, estar al frente de mi familia, me convierto en papá, esposo, proveedor, bueno, una cantidad de temas que bueno, fueron un aprendizaje muy hermoso para mi vida. Y esas empresas que eran de textiles, cerré una, luego cerré la otra, luego cerré la otra, y la última ya ha quebrado. Digo yo pues que reportaste en la farmacia Césped porque era representante legal. Finalmente, eso que vemos como crisis en algún momento de la vida es un regalo precioso del universo para darnos esa cachetadita al ego, y desde esa cachetada al ego empezar a buscar una información diferente. Porque lo que he comprendido dentro de lo que he estudiado, que pues está programación neurolingüística, donde tuvimos pues como esa posibilidad de conocernos, sí. Hipnosis regresiva sanadora, biodescodificación de enfermedades, bioneuroemoción, me certifiqué como coach, ahora estudiando constelaciones familiares. Bueno, dentro de toda esa inquietud que me ha llevado como a este mundo que para mí ha sido mágico, que ha sido un descubrir y descubrirme y darme cuenta que realmente nosotros como occidentales nos han contado un cuento muy diferente, y ese cuento que nos han contado nos ha limitado, en darnos cuenta que somos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, cuando llego ya a toda esta información, buscándola porque realmente estuve muy afectado desde ese tema económico, pues mi tema emocional, el deporte siempre ha sido mi soporte y el equilibrio emocional, pero mi tema mental, me encontraba con una conversación interna muy pesimista, muy negativa, sin realmente ver la luz al otro lado del túnel, porque estando 30 años en un sector económico de textiles, yo nunca he sido empleado, a mí quién me va a prestar un peso, que realmente pues afectado desde todo mi tema de crediticio, pues muerto financiero y comercialmente hablando. Entonces accedo a esta información y desde empezar a entrar en ella me doy cuenta que, hombre,
estamos totalmente programados y limitados desde unas creencias que nos fueron entregadas desde el vientre materno hasta los 6 primeros años de vida. Entonces, dentro de esa programación, nosotros en esa edad y en ese rango de edad estamos desde nuestro cerebro vibrando en una frecuencia teta, y desde vibrar en esa frecuencia teta estamos en hipnosis total. Por lo tanto, todo aquello que nos dijeron padres, hermanos mayores, maestros y quien estuviese al frente de nuestra crianza, pues finalmente la asumíamos y la tomábamos como real, como la única verdad y realidad. Wow, tremendo. Y finalmente de eso que queda programado en nuestro inconsciente, lo sabemos también desde la neurociencia y la programación neurolingüística, que el 95% de nuestro pensar y actuar viene desde ese inconsciente. Ajá. Y realmente somos conscientes de aquello que está guardado en ese inconsciente. De hecho, Gustav Carl Jung, discípulo de Freud, psiquiatra, que lo traigo siempre a colación desde sus frases sabias, él decía: mientras no hagas consciente tu inconsciente, el inconsciente regirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y siempre hemos creído que estamos solo siendo víctimas de un destino, y realmente el destino lo creamos nosotros, somos co-creadores de nuestra realidad. Y es que mira que eso lo habla, digamos que uno lo escucha en todas partes, ¿no? Todo el mundo le dice a uno, es que tú eres creador de tu realidad, es que lo que piensas lo creas. Pero entonces la pregunta que surge, y ahí es donde quiero como que profundicemos en eso, mira por ejemplo tu transitar, primero artes marciales, el arte marcial te enseñó unas cosas, entonces ahí recibiste una información, después lo que te dijo tu papá, lo que te dijo tu mamá, después lo que te diste cuenta en la parte laboral. ¿En qué momento entonces, Negrito, uno piensa realmente lo que uno cree que piensa? ¿O en qué momento uno puede hacerse consciente precisamente de sus pensamientos? ¿En qué momento uno sabe que esas ideas son propias y no son de ese inconsciente o de esas informaciones que son entregadas a otras personas? ¿Uno cómo aprende a diferenciar eso? La diferencia es que nosotros cuando dejamos de estar desde el piloto automático, ajá, que sabes que dentro de ese 95%, ese pensar y actuar que vienen de ese inconsciente está conectado a un piloto automático, ajá, a un personaje que finalmente alimentamos desde nuestras necesidades de llenar nuestros vacíos existenciales y nuestras emociones, y finalmente la vida nos va regalando esos caos y esas situaciones que nos sacan de esa zona de confort. Uh-huh. Entonces esas crisis, como les decía ahora, que para mí fue un regalo y que para todos es un regalo realmente cuando nos damos cuenta que hay detrás de eso que llamamos crisis, realmente empezamos a buscar una información diferente. Entonces cuando empezamos a escuchar que estamos actuando desde un piloto automático, que de esa neurociencia nosotros generamos entre 60 y 70 mil pensamientos en el día, donde estamos en un diálogo. Un diálogo entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Yo no como... Entonces es que estamos, nuestros ancestros lo llamaban la loca de la casa, okay, realmente es la loca de la casa, okay, que inclusive para los orientales lo llaman el mico, que es nuestra mente que brinca y brinca y brinca de un pensamiento a otro. Ajá. De hecho, nosotros los occidentales padecemos una enfermedad, pues, entre comillas, que se llama compulsión o rumiación mental. Okay. Donde nosotros desde esa compulsión o rumiación mental estamos siempre regurgitando y regurgitando y regurgitando pensamientos. O sea, uno puede tener el mismo pensamiento 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Y darle vueltas y vueltas. Y darle vueltas y vueltas, y finalmente es lo que pensaste ayer, antier, hace una semana, hace 15 días. Entonces nos salimos como de ese loop mental, y finalmente cuando empezamos a recibir información y empezamos a darnos cuenta que no somos esos pensamientos, entonces nos abstraemos y empezamos a ser quien observa esos pensamientos. Wow. Entonces dentro del proceso de despertar de conciencia, finalmente le recomiendo yo a mis consultantes, cuando yo los hago caer en cuenta de que están habitando un personaje, ajá, esa mente no observada que finalmente es nuestro ego, empiezan a darse cuenta de cuáles son sus respuestas emocionales reactivas en automático. Okay. Porque es que finalmente cuando identifico el personaje, con la pregunta que me decías ahora, sí, de cuándo empiezo a identificar esos pensamientos y esos míos, esos pensamientos, vuelvo y te digo, el 95% de la población del mundo vive desde ese automático. Wow.
vive Sí, desde total. ese personaje. Inclusive nosotros, dentro de las 24 horas del día, estamos en ese personaje. Constantemente. Vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos, nos coge la cotidianidad y nos da 3 vueltas, volvemos a ser el personaje, nos atraviesan el carro e inmediatamente en esa respuesta automática y reactiva sale mi ira, sale mi rabia, Ajá. pero cuando yo empiezo a ser quien mira hacia adentro y a observarme cómo son esas reacciones y qué es lo que está siempre en mi mente como un diálogo interior, yo le pregunto a mis consultantes, vení, ¿con quién es la persona que vos más te comunicas? No, con mi noviecita, con mi mamá, con mi papá, con mi parcero, con mi amigo. Y yo, no, vos estás 24 horas del día hablando con vos mismo. Claro. Y vos sos consciente de qué es lo que te decís. Ujú. Entonces ahí viene una frase del Buda que decía, ni tu peor enemigo te trata como tú te tratas. Wow. Qué fuerte eso, repetirlo porque, ojo a esa frase porque está súper, súper poderosa. Ni tu peor enemigo te trata tan mal como tú te tratas. Es que el autojuicio es muy bravo. Y la autoflagelación constante que la gente hace en el lenguaje común. Nada más uno habla con alguien y está uno en una conversación y dicen, parce, yo soy una hueva, imagínate que... No, pero ¿por qué te tenés que decir que eso es una hueva? O sea, ¿por qué te tenés que insultar? No, marica normal. No, marica normal, no. O sea, sí, esas son las conversaciones cotidianas. O sea, todo el tiempo estamos hablando en un lenguaje donde nos abusamos, nos maltratamos, nos agredimos, nos flagelamos, nos latigamos y no nos damos cuenta, porque es automático. Automático. Entonces, nuevamente, desde ese piloto automático, cuando yo empiezo este proceso de despertar de conciencia, de autoconocimiento, de autoobservación, entonces empiezo a darme cuenta que desde mi mente estoy por fuera de esta realidad. La única que existe, que es el aquí y el ahora. Yo hago como esta alegoría dentro de darnos cuenta cómo funcionamos en este plano material, en esta 3D, y yo llevo a la gente a que visualice una carroza, Ok. donde la carroza tiene un jinete que la lleva o que la direcciona, que es nuestra mente. Ok. Quien jalona la carroza son esos caballitos que finalmente son nuestras emociones. Va. Interesante. La carroza es nuestro cuerpo, que Ajá. es nuestro vehículo en este plano material, y quien habita en esa carroza como el pasajero principal o el pasajero es nuestro ser interior, Ok. nuestra conciencia, nuestra parte espiritual. Wow. Entonces, como mi mente está conectada y dispersa entre esa generación de 60, 70 mil pensamientos en el día, Ujú. si finalmente el jinete no está atento a direccionar esos caballitos que son las emociones, ¿hacia dónde va la carroza? Total. Hacia donde los A cualquier caballitos lado. jalan, hacia cualquier lado. Y por eso es que somos una sociedad reactiva, Ajá. una sociedad violenta, porque es que de ese piloto automático y de esa respuesta automática y reactiva, finalmente mi ego, mi personaje me está llevando a defender lo que yo interpreto de lo que sucede afuera, que todo lo que sucede afuera es totalmente neutro, y desde lo que interpreto, que es mi historia de vida, finalmente llevo a reaccionar en ese automático, conectando con cerebro reptil en supervivencia. Ajá. Y desde cerebro reptil en supervivencia tengo 3 posibilidades de actuar. Ok. Ataco, huyo o me petrifico. Ok. ¿Ok? Como los animales. Total, Un es que perro asustado te muerde, no acordate- porque te quiera morder. Acordate que nosotros dentro de nuestro cerebro triuno, Ajá. el primer cerebro que tuvimos fue el cerebro reptil. Total. Supervivencia pura. Es supervivencia pura, que yo se las llevo a conectar con todo el tema de energía y Ok, de chakras, ok. donde esa supervivencia pura es nuestro primer chakra raíz que nos conecta con esta tierra. Ok. Los pies aquí enraizados. Exacto, los pies donde estoy en modo supervivencia, la comida, la dormida, la reproducción, Ajá. supervivencia pura. La protección está ahí mirando que nadie me ataque, que no me invaden el territorio. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta y autoobservarme de qué manera es esa respuesta reactiva, es la conexión que yo tengo con darme cuenta cuál fue esa herida del alma o la herida de infancia. Ok. Entonces yo le pregunto al adulto, Sí. ok, en tu papel de adulto, ¿qué es lo que hoy por hoy te saca de tu centro? Wow. ¿Qué te lleva a conectar con tu peor versión? Qué teso. Entonces, por ejemplo, yo me pongo ahí de conejillo de indias y yo digo, a mí lo que más me saca de quicio es la injusticia, por ejemplo. Ok, entonces inmediatamente la injusticia es lo que de mi
automático y mi ego y mi personaje me llevan a identificar para yo finalmente rechazar. Primero, desde mi frecuencia vibracional y desde esa herida de la cual yo no me he hecho cargo, Sí. el universo se encarga de traerme cuantos maestros sean necesarios y situaciones sean necesarias de injusticia para que yo conecte con esa injusticia que yo siento debo defender al mundo. Ok. Porque en mi infancia conecté con una herida de injusticia, entonces a cada perro, a cada ser humano, a cada persona que yo veo que le están agrediendo, o que le están robando, que le están tumbando, que le están estafando. Entonces ahí mi inconsciente, desde ser el salvador, porque desde la injusticia eso me impulsa como a ser un salvador, yo primero estoy salvando a mi niño o niña interior. Ok. Y estoy viendo injusticia en cada esquina y en cada momento de mi vida. Literal, hasta que uno no lo transforma. Hasta que uno no lo transforma, hasta que yo no tomo conciencia que es mi herida de infancia o del alma la injusticia. Wow. Y mira que eso que estás diciendo me parece tan interesante porque yo hago colación a eso porque dentro de mi proceso de vida fue algo que tuve que trascender o que decidí trascender y créeme que lo viví de todas las formas, ¿sí? Entonces el que me robó dinero, el que me iba a construir algo me cobraba 3 veces más, entonces yo reaccionaba con rabia, pero ¿por qué me estás viendo la cara? ¿Pero por qué? Si yo he sido buena gente con vos, ¿por qué me tumbas? ¿Por qué haces lo otro? Y al final todo lo que uno hace es mirarse a uno y decir, vení, yo es que donde me robo, donde me atraco, donde me estafo, donde no me digo la verdad, donde me digo mentiras, que tengo una injusticia conmigo que no estoy viendo. ¿Sí? Okay. Y hasta que no hago esa conciencia, no dejo de ver afuera lo que no he transformado en mí. En un primer paso. No dejo de ver y no dejo de atraer, porque claro, es que yo desde mi frecuencia estoy generando una frecuencia onda vibracional donde siempre la vida me está atrayendo y estoy atrayendo esas situaciones de injusticia o los maestros que son injustos conmigo. Literal. Entre comillas injustos, porque sabemos que no es real. No. Sabemos que es una alucinación. Exacto, es una alucinación del ego diciendo, este es bueno, este es malo, este es injusto, este es justo, que sigue siendo el juego del ego en el que estamos. Y mira que has dicho unas palabras tan sabias que yo quiero que no las dejemos pasar de largo y es, primero, la reactividad, ¿sí? Cómo el ser humano vive en reactividad constante y cuál es la clave para trascender esa reactividad, ¿sí? Porque la reactividad es cuando yo precisamente no soy consciente de por qué estoy actuando como estoy actuando. Exacto. ¿Cómo se puede llegar a transformar esa reactividad? Te doy un poquito como la explicación de la conexión desde la neurociencia. Ok. En nuestro cerebro hay una partecita que se llama la amígdala. Ok. No esta de acá, la amígdala cerebral. Está por acá con el hipocampo. Donde se alberga la mayoría de mis experiencias negativas, porque es que desde mis experiencias negativas yo reacciono ante algo que finalmente me va como a salvar de conectar con un momento de dolor y de profunda tristeza o de ira o de miedo. Okay. Entonces, desde esa respuesta automática, desde esa amígdala donde está albergada esa experiencia negativa, cuando yo en ese exterior, en eso que sucede afuera, que sabemos que es totalmente neutro, conecto como con una posibilidad de una herida que tengo yo, entonces inmediatamente reacciono contra esa posibilidad de conectar con esa herida, con ese dolor. Entonces, yo como empiezo a identificarlo y en este proceso de despertar de conciencia, yo llevo a mis consultantes como a decirles, ok, listo. Lo primero es, la emoción es una energía de información. Yo no tengo que pelear contra la emoción. Okay. Yo lo que tengo es que mirar qué me está diciendo ese miedo, qué me está diciendo la ira, qué me está diciendo la rabia, qué me está diciendo el asco, qué me está diciendo... ¿Cuál es la información que hay detrás de esa emoción? ¿Qué hay detrás de esa emoción? Es más, Negrito, aprovechemos esto para que también expliquemos, como para dar entrada a esto, y es, ¿qué es una emoción entonces? ¿Y cómo surge una emoción? ¿Cómo podemos identificar qué son las emociones y cómo las emociones nos llevan entonces a esas reacciones? Okay. Una emoción es una respuesta química que cuando mi mente, desde interpretar un hecho, cuando ese pensamiento toca el cuerpo, genera una respuesta química. Esa respuesta química
me lleva como a conectar con un sentir en mi cuerpo Sí. y con unas manifestaciones de ese cuerpo. Ok. O sea que si O sea, que ahí con- viene la reacción. viene la es una reacción en cadena. Es una Yo, reacción. yo veo algo, lo interpreto, eso genera una respuesta fisicoquímica en mi cerebro, Exacto. mi cerebro manda una orden a mi cuerpo y ahí es donde yo corro, me tiro al piso, me congelo o ataco o lo que sea, pero eso es automático. Eso no se piensa. No se piensa, pero yo sí puedo gestionar esa emoción. Ahí vamos al punto de cómo salimos de la Para reactividad. evitar la respuesta automática y reactiva. Ah, ok. Entonces, cuando yo uso la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para gestionar una emoción llamada respiración, Ok. entonces yo lo llamo respirando mis emociones. Entonces, cuando yo estoy en una situación de la cual yo ya identifiqué que tuve una respuesta reactiva química muy fuerte en mi cuerpo, Ajá. entonces desde lo que yo percibo y yo siento, voy a esa parte de mi cuerpo, entonces me desconecto de la mente, que es la que me llevó a interpretar. Ok. Porque si sigo en mi mente generándole como esa interpretación y esa conexión con el miedo, Ok. con la ira, con lo que sea que haya conectado como emoción, entonces yo hago como la alegoría de que esa emoción incómoda que yo siento es como cuando yo meto el dedo en un tomacorriente. Ok. Entonces mi mente es ese dedo que está metido en el tomacorriente. Ajá. Entonces a todos nos ha cogido la luz en algún momento y sabemos que eso No, es venga, ¿cómo le fue a cagadísimo, eso es muy horrible. Entonces, cuando yo paso mi atención, a donde va tu atención, va tu energía. Cuando Ajá. yo paso mi atención de la mente en interpretación del hecho, Ajá. me voy a mi cuerpo, donde se manifiesta un sentir, se manifiesta como una sensación, y yo, ok, listo. Esto que sentí desde el miedo se me fue al plexo solar. Ok. Entonces aquí tengo ese miedo y tengo la tripa ahí revuelta, porque esos son los 3 primeros chakras que me conectan Va. con la tierra. Listo. Entonces, llevo mi atención a la sensación en el cuerpo. Ok. Llevo mis manos a esa parte del cuerpo donde desde mis manos sabemos que son generadoras de una energía sanadora. Sí. Entonces llevo mis manos a esa parte del cuerpo, respiro profundo, oxigeno mi cerebro. Desde oxigenar mi cerebro no permito que el cerebro ahí mismo en reactividad lleve esa respuesta automática desde el atacar, Ajá. huir o petrificarme. Entonces gestiono la emoción, la agradezco, no peleo con ella, porque Ah. es que desde la emoción es el recordarme que estoy en un proceso de despertar de conciencia y que desde el miedo que está habitando en mí en este instante, estoy en total desconexión de lo que yo soy en esencia. Wow. Porque sabemos que esas dos emociones que conectan con esa dualidad entre ego o esencia, Sí. inconsciencia o conciencia, entonces desde esa dualidad, esa emoción que yo percibo es el recordatorio de que estoy en mi proceso de despertar de conciencia, agradezco esa emoción, respiro esa emoción, llevo como calma nuevamente a esa parte que energética y químicamente se me movió. Ok. Aquí va otra parte supremamente importante en este proceso y las antiguas escuelas de sabiduría lo llamaban la alquimia del amor. Ok. Entonces, chakra raíz, sexo y plexo solar, que son esto básico, que Ajá. son la supervivencia, ok, literal es la tripa, las vísceras que Sí. se me mueven. Cuando yo no la llevo y la filtro por mi corazón, cuarto chakra, anahata, que es el intermediario entre este plano material y lo más Elevado. trascendente y lo más elevado, que es lo que nos conecta con la fuente. Entonces, cuando yo no filtro desde el amor que soy en conciencia, esto que se me movió desde la tripa, llego al quinto chakra, que es comunicación. Y si yo no filtro desde esa alquimia del amor los sentimientos más bajos para luego comunicar lo que yo sentí en incomodidad o en indignación o lo que haya sido, si yo no lo filtro, yo no hablo, yo vomito. Ah, claro, total. Ahí sale todo lo incoherente, lo inconsciente, lo... O peor aún, Ajá. no soy capaz de expresar porque me trago toda esa ira. Ajá. Y es donde viene mi tema de tiroides, mi tema de garganta, Ajá. donde afloran, como ya sabemos desde la biodescodificación de enfermedades, Cáncer. lo que el síntoma expresa desde el desequilibrio energético y emocional. Ujú. Entonces,
filtro, alquimia del amor, ok, miro con total compasión a quien desde su respuesta o su actitud o su actuar me generó como esta emoción, ok, miro compasivamente, no me engancho, no me lo tomo personal, analizo por qué se movió en mí esta situación, qué me está diciendo esta emoción, y como si de pronto fue tomando el ejemplo de la injusticia, ok, aquí hubo un acto de injusticia, me movió la tripa, yo gestiono, agradezco esa ira que me dio o ese miedo que me dio, entonces desde ahí estoy en mi proceso de despertar de conciencia y desde ahí nuevamente retomo el conectar con eso que estoy en mi proceso sanando desde la herida. Wow, wow, tremendo. Eso es Porque una es conexión. eso que estás diciendo, mejor dicho, todos los que estén escuchando, porque el podcast lo ponemos en Spotify o lo ponemos en video completo en YouTube, hagan una pausa, devuelvan este pedazo y vuelvan a escuchar el paso a paso de lo que el negrito acaba de entregar, porque esto es oro puro. Muchas personas en consulta o en encuentros conscientes siempre dicen, ¿y uno cómo cambia esto? ¿Y uno cambia lo otro? ¿Uno cómo dejo de sentirme triste? ¿Cómo dejo de pensar en esto? Y acabas de dar un paso a paso hermoso de cómo cada cosa se va dando, cómo la vamos trascendiendo y cómo saliendo de la reactividad. Es como si cogiéramos el cerebro y lo dividiéramos en dos, un cerebro consciente, un cerebro inconsciente, una mente consciente, una mente inconsciente. Y a partir de ahí, que no sea automático el proceso, sino, hey, sí, espérate, hago una pausa, me miro, observo qué me está llevando esto, qué me está mostrando, lo trasciendo, lo filtro. Eso de alquimia del amor me pareció hermoso. Y luego las palabras van a salir conscientes. No palabras que vayan a herir, que vayan a generar más conflicto. Que vayan a conectar con la frecuencia en la cual conectó la persona que te agredió, te dijo, que actuó y que te generó eso. No, te abstraes, miras compasivamente a esa persona, sabes que ella está en su propio proceso de conciencia o inconsciencia. Finalmente no le recibe su basura emocional, que yo cuento mucho un relato del Buda, donde llega una persona de la aldea y le tira frutas podridas, lo agrede, y ahí mismo los discípulos del Buda lo cogen, lo van a agredir a él, el Buda le dice, por favor, suéltenlo. Él se va, iracundo, totalmente fuera de sí. Fuera de sí. Al otro día vuelve y le dice al Buda, vengo a pedirte perdón, realmente eres un ser de luz, un ser de amor, con mi reacción y con la ira con que llegué a ti, no reaccionaste, y yo por favor quiero que me perdones y quiero ser tu discípulo. Entonces el Buda dijo, la verdad es que si quieres ser mi discípulo, muy bien, pero yo no te puedo perdonar. Pero ¿cómo no me puedes perdonar si tú eres una persona de luz y de amor? Yo no, yo no te puedo perdonar, porque es que tú no me ofendiste. A quienes ofendiste fue a mis discípulos, y por favor ven todos los días a hacer lo mismo para que ellos se den cuenta que esto que pasó, a ellos fueron los que lo afectaron. A mí no me hiciste nada. Wow. Eso es muy poderoso. Entonces, desde esas emociones que nosotros no gestionamos, que vamos acumulando esa basurita emocional y que en cualquier momento nos la detonan y nosotros la botamos, entonces es, ok, venga, es tu veneno, yo no te recibo ese regalo o eso que quieres, no, es tuyo. Te lo devuelvo, gracias, guárdatelo, quédatelo. Exacto. O trasciéndelo tú, pero yo no tengo por qué. Pero si yo me engancho, me estoy conectando, me estoy tragando toda esa basura que me tiraron encima. Total. Luego de que ya hacemos ese proceso y de que empezamos a trascenderlo, aquí es donde viene yo creo que la parte más compleja, y es cómo hacer de esto un hábito de todos los días, ¿sí? ¿Cómo hacemos que esto sea una constante y que no sea como que, listo, hoy lo hice, lo integré, bacano, lo logré? ¿Qué hace que eso se vuelva algo cotidiano? Hermanito, tengo que ir a lo que fue el origen de mi herida. Va, hablemos de eso, ¿qué nota? Entonces, tengo que conectar con mi niño o niña interior e ir a ese momento de la vida donde con algunos episodios, y encontré algo poderosísimo cuando me certifiqué en bioneuroemoción, porque antes lo hacía a través de la hipnosis con una cantidad de tiempo invertido en llevar a la persona como a ese inconsciente, a conectar.
encontré en la bioneuroemoción una herramienta poderosísima, y es que finalmente la emoción, sabemos que desde la neurociencia la emoción es el pegante a largo plazo de algo que me sucede y que queda albergado en mi memoria. Ajá. Pero esa misma emoción que yo siento, cuando yo conecto con ella y me permito viajar en el tiempo, encuentro lo que te pasó a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7 años. Wow. Entonces cuando yo conecto con ese hilo conductor, porque lo que te está moviendo desde la emocionalidad no te pasó ahora ni te la detonó esa persona, ¿no? Ajá. Eso viene de tu infancia, viene de tu herida del alma o tu herida de infancia. Entonces, cuando yo en este proceso me empiezo a hacer cargo de mí, porque es que finalmente empiezo a asumir mi responsabilidad, ajá, y con eso quiero invitarlos a un ejercicio que nos demoramos 30 por segunditos favor, haciéndolo, y es que por favor cierren sus ojos y traigan al momento presente el ser humano sobre la tierra que ustedes más aman, su motor, su razón de ser. Ubicado el primero, vamos con el segundo. Ubicado el segundo, vamos con el tercero. Como somos una sociedad tan amorosa, sé que nos cabe el cuarto y el quinto y paramos en 5 para no extendernos mucho. Okay. Listo, paramos en 5. Por favor, abran sus ojos y cuéntenme ustedes en qué lugar de esa lista estaban. Ok. A ver, ¿en qué lugar se pusieron? Yo tengo que decir que como yo he hecho el trabajo antes, me puse de primero en la lista porque yo lo había hecho. Pero si no, hubiera puesto a otra persona, estoy seguro de eso. Comenten, por favor, ahí en el video, en el podcast, en Spotify, en donde estén, comenten cómo y en qué lugar de la lista se pusieron, sean sinceros, por favor. Entonces, como normalmente si no hemos empezado este trabajo de despertar de conciencia, nosotros somos nuestra última prioridad. Las personas que tú trajiste como prioridad en tu vida, una de ellas te da el amor que tú no te das. Otra te da el reconocimiento que tú no te das. Otra te da la valoración que tú no te das. Y por eso somos afectivo dependientes. Wow. Y por eso le ponemos al otro la responsabilidad de lo que yo siento. Me hiciste poner triste, me sacaste la piedra, me sacaste la rabia, no puedo vivir sin ti. Entonces, el otro es el culpable de yo cómo me siento. Y nada más equivocado que eso. Total. Y dentro de nuestras programaciones sociales nos han dicho que si pensamos en nosotros, somos unos egoístas, y nada más equivocado que eso. Porque es que si yo no soy mi prioridad, si yo no estoy lleno de amor propio, de autorreconocimiento, de autovaloración, finalmente yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Y por eso es que te necesito para que tú llenes mis vacíos. Y si tú llenas mis vacíos desde mi lenguaje del amor, que son varios y cada uno tiene uno diferente, entonces voy a necesitar que me digas las cosas de la manera en que yo lo requiero, en la intensidad que yo lo requiero, en la cantidad que yo lo requiero. Entonces empiezo a generar, mejor dicho, a mendigar todo aquello que yo no me doy para poder llenar mis vacíos emocionales. Entonces mira qué tan teso, Pipe. Tremendo. Tremendo. Que yo empiezo a tomar conciencia y no vení, no me sacaste la piedra, simplemente detonaste lo que yo tengo dentro de mí. Mi propia piedra, me la mostraste. Y con eso cuento una historia de un gran maestro que trascendió hace como 1 año y unos meses, Wayne Dyer. Sí, tremendo, ya hace como 2 añitos. 2 años ya. Sí. Wayne Dyer en una conferencia con jóvenes llevó una naranjita, cortó la naranjita, sacó un joven al público, le entregó la media naranja y le dijo, por favor, exprime esa naranja. Okay. ¿Qué salió de esa naranja? Pues un jugo de naranja. Es posible que de esa naranja salga jugo de limón, de mandarina, de fresa. No, lógico, solo va a salir jugo de naranja. Ajá. Entonces él le hace la pregunta al joven, y es la pregunta que yo les hago a ustedes: ¿qué sale de ti cuando la vida te exprime? Hijo de madre. Porque es que no es el otro el que te saca la piedra, simplemente te detona lo que está dentro de ti. Total. Entonces el otro no es el culpable, el otro solamente detona lo que habita en ti. Si en ti habita amor, es posible que tú tengas una respuesta violenta o agresiva ante alguna situación. No creo. No, lo veo muy imposible.
Exacto, entonces es ese darnos cuenta realmente que eso que habita en nosotros finalmente es la acumulación de una cantidad de historias de las cuales yo no me he hecho cargo. Wow. Mira que eso que acabas de decir, invito mucho a las personas cuando estamos en espacios de encuentros conscientes, conferencias o lo que sea que estemos haciendo en algún momento, porque muchas veces dicen, es que yo no sé qué hacer con mi hijo, es que yo no sé qué hacer con mi marido, es que yo no sé qué hacer con mi hermano, es que yo no sé porque todo el tiempo me hacen sentir mal o me agreden o no me apoyan o me siento sola o solo. Y esto que acabas de decir, yo creo que es la base de todo y es comprender esa famosa ley del espejo de la que tanto se habla pero que poco se integra. Y es reconocer que todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que tenemos nosotros. Punto. Yo no puedo ver afuera lo que yo no tenga en mí. Yo no puedo ver algo que yo no sé ni que existe si yo no lo estoy experimentando conmigo, no lo reconozco. ¿Sí? Y ahí es donde está la clave de todo, ¿no? Pero Pipe, viene siempre la controversia de las personas, dicen, pero ¿cómo va a ser ¿Cómo eso que yo? cierto? Si es que yo veo un ladrón y yo no soy ladrón. Ajá. Y me saca, pues, me saca la piedra y me descompone ver un robo. Entonces el tema no es, vení, vos no sos ladrón, Ajá. pero ¿de qué manera vos no estás siendo honesto con vos mismo? Ajá. ¿Cómo te robas tú algo? ¿Cómo te robas tiempo? ¿Cómo te robas atención? ¿Cómo no te comprometes contigo y te lo cumples? ¿Sí? Es que ese es el punto. A mí ese punto me parece genial porque cuando uno les dice eso, le dice, háblame de, no sé, de tu esposo lo que menos te gusta. Ah, que es un egoísta. ¿Y tú cómo eres egoísta? Yo lo doy todo, mejor dicho. Yo me saco el pan de la boca para los demás y mejor dicho, doy todo. Ajá. ¿Y tú qué te das? Ah, no, ahí sí no, porque no, pues cómo no, primero los demás y después yo. Y ahí está el tema, ¿sí? Esa es la polaridad del espejo, ¿no? Que te va a mostrar lo directo o lo indirecto, como o das o no te das, o te quitas o le quitas a los otros, pero siempre va a haber un reflejo de todo lo que hay en ti, porque como tú lo dijiste, yo no puedo amar si no puedo amarme yo primero, yo no puedo tener contemplación del otro si no me contemplo a mí primero, yo no puedo tener compasión del otro si no tengo compasión conmigo primero, o sea, no tiene sentido. De hecho, Pipe, yo hago como otra alegoría y es cuando vamos en los aviones y nos dan las instrucciones de supervivencia, nos dicen en caso de despresurización, que era una máscara con oxígeno y antes de socorrer a cualquier persona, inclusive a un niño, usted debe ponerse la máscara. Total. Entonces, ¿y por qué será eso? O sea, ¿por qué será eso? porque es que si vos no tenés ese oxígeno, vos podés hacer algo, pues, pero finalmente vas a terminar muerto. Literal. Y en este caso de nuestro mundo emocional, pues finalmente vos tenés que gestionar en vos primero, tenés que llenarte de amor para poder darle amor a los otros, tenés que llenarte de una cantidad de cosas para poder dársela a los otros. Si no, siempre vas a estar mendigando aquellos vacíos tuyos. Literal, literal. Mira que dentro de ese transitar, cuando ya vas al niño, cuando tú ya diste ese viaje y te fuiste y viste en el niño las heridas o las emociones o esas situaciones que están ahí que tú dijiste, puta, aquí fue donde se estructuró esta vaina, ¿sí? ¿Cuál es el paso que sigue? Okay. ¿Cómo entonces podemos gestionar en ese niño esa transformación de esa conciencia? Ok, entonces, cuando estamos en este proceso, conectamos con ese niño o niña. Yo lo hago con un ejercicio que lo he visto en varias herramientas, en neurolingüística, sé que lo hacen en la psicología, sé que lo hacen en bioneuroemoción, y es la silla vacía, donde llevo a la persona desde el ser adulta a conectar con su niño o niña interior, los llevo como a esa conexión y desde ahí a que vayan desde la silla vacía a hablar con quién fue el generador de esa herida, papá o mamá. Casi siempre está dentro de esos dos seres que además sabemos que desde nuestro plan del alma y desde nuestros acuerdos, desde ese mundo espiritual antes de llegar a este plano, elegimos papá. Ajá, total. Entonces, pero ¿cómo así que yo iba a escoger semejante HP de papá? Si es que tal cosa, si es que tal otra. Ajá. Ok, no le demos mente a eso, Ajá. Supongamos que no lo elegiste. Ajá. Simple y llanamente hay una verdad y una realidad en tu vida y tú de qué manera quieres seguirlo viviendo. Desde sentirte una víctima de ese papá o de esa mamá, o finalmente, pues, de qué manera o dónde vas a seguir buscando culpables. Tal cual. Entonces, aquí hay una clave y es que yo le pregunto al consultante, vení, ¿a quién le rendías vos cuentas en tu casa? Ok. ¿A papá o mamá?
No, a mi mamá. Ah, ok, a tu mamá. Listo. El masculino, llámese energía, Ajá. no hablamos de género, Sí. también le podemos meter de género. Quien genera la norma y la disciplina es el masculino. Ok. Interesante. Cuando es la mamá la que se va a ese masculino, deja lo mejor de ese femenino y se convierte en lo peor del masculino. Wow. Entonces, cuando esa madre es la que genera la norma, finalmente es una madre que dejó de ser ese femenino que apapacha, que cuida, que acaricia, Ajá. Que consciente. que consiente. Entonces, es una madre dictatorial, Ok. normalmente Autoritaria. autoritaria. Y si ese masculino llamado padre no fue quien generó la norma, hay dos posibilidades. O estuvo ausente Ok. en la crianza, donde entonces ya no solamente tienes la herida de rechazo de la madre, porque hiciste todo lo que pudiste en tu niñez y lo sigues haciendo en tu adultez, Ajá. para poder obtener su reconocimiento, su amor, su atención. Ajá. Su cuidado. Entonces, o su padre estuvo ausente en la crianza y viene otra herida de abandono, o fue un padre sumiso. Ajá. Se bascula al femenino. Exacto, se va al femenino, porque esa madre que en algún momento le tocó ser la hembra alfa, Ajá. desde ser proveedora, por miedo a perder el control y la disciplina, Ajá. dejó de expresar todo eso desde el femenino amoroso. Wow. Tremendo. Entonces, Ahí ya se encuentra, digamos, la forma en la que desde esa estructura ese niño adopta unas posturas, unas formas, unas estructuras mentales, unas estructuras emocionales, unas estructuras comportamentales, personalidad, ¿sí? exacto. Entonces ahí es donde ese personaje que yo fui creando Ajá. fue desde la necesidad de yo sobrevivir en mi mundo emocional. Ok. Encajar, ser aceptado, ser reconocido. Entonces desde ahí desarrollé un personaje que hoy por hoy, desde la edad que tengas, sigue siendo ese Wow. personaje. Wow. Sí, se repite, es un DVD que se repite. Entonces llega el momento en que hay un caos, en que hay un vacío existencial, donde vos hiciste un checklist de lo que te dijo esta sociedad occidental que era la felicidad, y desde ese checklist que tuviste ya de título universitario, cargos en una empresa, ingresos interesantes para poder tener una cantidad de posesiones materiales que te van a llevar a un reconocimiento desde lo social como exitoso o no. Ajá. Bueno, finalmente te das cuenta que con ese checklist no eres feliz, que de pronto tus relaciones no son las mejores relaciones, que finalmente no estás obteniendo un resultado dentro de esa rueda de la vida en algunos aspectos. Entonces, desde ahí, en ese adulto en que te convertiste, que eres, conectado con ese personaje, empiezas a darte cuenta que estás mamado de algo, de cargar unas máscaras, de la responsabilidad, de la perfección, de la supersimpatía, del servicio. Ajá. Entonces empiezas estás saturado de tu personaje y de lo que has actuado a través de él. Y está empezando tu esencia a pedir a gritos conectar con quien realmente eres. Wow. Entonces empezamos a descubrir ese personaje, vamos a esa infancia y desde ahí hacemos una resignificación, que yo siempre le hago la pregunta a mis consultantes y es, ¿tú crees que el pasado podemos transformarlo y cambiarlo? No, lo que fue ya fue. Pues resulta que sí podemos transformar nuestro pasado. Ajá. ¿Y de qué manera? Cuando yo me relaciono diferente con ese pasado, Claro. dejo de ser una víctima que padeció estas agresiones, que padeció estas experiencias difíciles con ese masculino o ese femenino. Cuando yo resignifico lo que experimenté, dejo de ser una víctima desde el ego y me conecto con mi esencia en resignificación y en darme cuenta el gran regalo que hay inmerso en cada situación adversa que la vida me ha llevado a vivir, o que yo he elegido vivir, o que yo he atraído para vivir, como lo quieran. Entonces desde ahí, desde ese personaje que empiezo a identificar, yo siempre le recomiendo ponerle nombre al ego. Nombre al ego, ¿cómo así? Sí, porque es que cuando tercerizas el personaje, Ajá. estás abstrayéndote y estás convirtiéndote en observador del personaje. Claro. Yo siempre Ya no lo tenés adentro hablándote como un que loco. ni siquiera sabes ¿Y dónde está? ¿Qué hace? Ajá. Porque es que la gente ni siquiera sabe que está habitando un personaje. Eso es lo más charro del mundo, cuando en algún momento, en un acompañamiento o algo, cuando se la pillan, se quedan como en shock, como que,
Puta, de verdad he sido así, de verdad. Ahora sí lo entendí, por fin. ¿Qué? Ahora cuando lo sacan y le ponen nombre, Pepita, otro le ponen por allá Julieta, cualquiera, ¿sí? El nombre que les surja, Schwarzenegger, me ha dicho, pónganle el nombre que quiera. Cuando ya lo ponen ahí, es como que, o sea que yo puedo, hey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Y empiezo uno a manejarlo diferente. ¿Y sabes qué recomendación hago? Vení. Todos tenemos alguna tía viata, cansona, problemática, conflictiva. De pronto tenemos ese referente o en alguna novela que hayas visto, ponerle el nombre de ese personaje. De alguien que sea así. Porque es que finalmente el ego normalmente es eso. Crítica, juzgamiento, conflicto. Separación, pues, dolor, sufrimiento, tristeza, todo lo que no sea amor. Entonces, dentro de todo ese proceso, vamos al niño. El niño experimenta nuevamente esos momentos de infancia donde conecta con los recuerdos de lo que interpretó como injusticia, lo que interpretó como abandono, lo que interpretó como rechazo, lo que interpretó como humillación o lo que interpretó como traición, porque son 5 esas heridas del alma o de infancia. Repetirlas otra vez, por favor. Abandono. Rechazo, que esta es la más recurrente, la La que más se ve en todos los procesos. La que casi siempre más está ahí metida. Conecta. Injusticia, humillación o traición. Wow. Entonces, cada una de esas heridas me lleva a conectar y a identificar como el personaje y desde ahí mi comportamiento. Entonces, normalmente quien fue abandonado, quien tiene esa herida de abandono, abandona antes de que lo abandonen. Interesante. Pensaría uno que antes se apegan más. Se apegan porque finalmente está esa necesidad como de no me abandones, yo te necesito, pero cuando están sintiendo que algo va a suceder, se va primero. Sí. Interesante. Huye. El huidizo, sale corriendo el que conectó con esa herida de abandono. El de la herida de rechazo normalmente empieza a generar necesidad de él. O sea que es el más servicial, el más bacano para lo que necesite, sí, que se hace claro, a la hora que sea. Para la vida del otro. Exacto, entonces yo genero necesidad. Pues, ¿vos cómo me vas a rechazar si yo además me pongo la máscara de la perfección? Si yo soy el que consigo la cabeza embarazado, hago las fiestas chéveres, si necesitas una vuelta te la hago. Es el que si alguien se enferma está de cuidador toda la vida. ¿Sí? Porque desde ser como soy contigo, pues finalmente tú cómo me vas a rechazar. Claro. Tremendo. Entonces, el personaje se va como identificando. El de la injusticia. El de la injusticia es un controlador. El de la injusticia es una persona que es el defensor de los pobres y los desamparados. El salvador. Ese es el salvador. Ese sí es el que rescata 20 perros, el que está con los que venga, busquémosle a este cachorrito la casa. No tiene trabajo, le consigo trabajo, necesita que le consigo, o sea, pida lo que quiera que lo consigo. Ahí estoy, sí. Me reconozco. El de la humillación es el masoquista. El masoquista. O sea, que busca el jefe, que lo maltrate, que lo agreda. Que lo humille, la pareja que lo humilla, es el masoquista. Y el de la traición es el controlador. Porque si yo tengo todo bajo control, no me van a sé cuál va a ser el resultado y a mí no me van a traicionar. Entonces normalmente en el eneatipo es el 8, es el que todo lo controla, es el jefe. El que habla duro. Exacto. Entonces yo creo que ahí cada uno nos vamos identificando en dónde estamos. Vayan escribiendo ahí con que se identifican también para que veamos. Y cuando hagan las preguntas, aprovechamos para que con el negrito ahí también les responda o puedan conectar con él, porque la idea es que también les puedas dar la información para que conecten contigo, redes sociales, teléfono, página. Sé que tienes un grupo que se llama Equilibrarte, que ya vamos a hablar de eso, pero para que sepan que pueden tener ese contacto con el negrito para dudas, preguntas, inquietudes o encuentros con él, que obviamente van a recibir un beneficio gigante con él. Gracias, Pipe. Entonces, resignificación, dejo de ser víctima para convertirme en victorioso, resignifico
Cuando yo hago este proceso de la silla vacía, normalmente lo traigo a que sea el personaje con lo cual yo sentí que tuve la herida. Cuando me pongo en sus zapatos, nosotros normalmente como hijos siempre calificamos al padre como el adulto que hizo bien o mal su papel de padre o de madre. No somos conscientes que ellos también fueron niños, que padecieron mil cosas, que vivieron la injusticia, que vivieron la humillación, que vivieron la traición, que tuvieron violencia física, que sus padres desde su propia crianza de repetir historia e historia, que ahorita voy a ese tema como de lo ancestral, finalmente fue lo único que aprendieron, esa manera de criar, y para ellos desde el amor también fueron duros contigo, también fueron inexpresivos, también no te reconocieron, pues repitieron su propia historia. Entonces cuando yo me siento en esa silla vacía, yo los llevo a que habiten el personaje, llega una información que la gente dice, wow, ahora comprendo por qué mi mamá actúa de esa manera. Wow, ahora entiendo por qué mi papá fue tan duro conmigo, inexpresivo, pues, ausente, violento, fuerte. Entonces desde ahí yo hago como el clic de, ahora comprendo por qué ese ser actuó conmigo como actuó. Entonces aquí viene un tema muy importante, y es que desde el intelecto entiendo. Sí. Desde mi corazón comprendo. Desde mi esencia acepto. Wow. Integro. Y después de hacer esos 3 pasos puedo llegar al perdón. Wow. Que ni siquiera es con el otro, es conmigo. No, es que es conmigo. Con la percepción que tenía de mí a través del otro. Exacto, para liberarme de esa carga energética. Porque yo cómo voy a perdonar a ese granizo de tantas que es que vení, vos no lo tenés que perdonar a él, ni tenés que retomar pues la relación y ahora van a ser los más cercanos de aquí para adelante. No, es para que vos realmente primero entendás por qué esta persona actuó como actuó, o actúa como actúa, no te lo tomes personal, y finalmente cortes esa carga emocional y energética que tenés con respecto a tu relación con ese ser humano. Y traigo a colación una frase poderosísima de Nelson Mandela, que sabemos que estuvo 27 años metido en una cárcel, y que cuando salió y fue presidente de Sudáfrica pudo haber tenido todo el poder del mundo para hacer y deshacer con sus enemigos, y él tenía una frase poderosísima que dice: el odio y el resentimiento es un veneno que yo me tomo esperando que el otro se muera. Uy, no, repetirla porque es que eso es muy poderoso. O sea, escuchen muy bien esto, porque es que lo hacemos todo el tiempo. Pensamos que la agresión que tiramos al otro, el mal pensamiento, la mala palabra, el dolor que guardamos, el rencor, se lo estamos haciendo llegar, y muchas veces creemos que es que tenemos que desconectarnos del tóxico. Ah, es que ese es tan tóxico que qué pereza. Pero recuerda que si tú estás viendo tóxico allá, es porque el tóxico eres tú. Entonces, ¿cómo es la frase? Esa frase está muy poderosa. El odio y el resentimiento es un veneno que yo me tomo esperando que el otro se muera. Tremendo. Jue madre. Ahora, cuando ya has integrado y cuando ya llegaste a ese momento de comprensión, hiciste el intelecto, ya entendí. El corazón, lo comprendí. El ser lo hizo ya parte de su experiencia, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ahí es como un acto mágico donde la persona ya dice, ah, jueputa, ahora sí lo entendí, lo comprendí, ya vi esa historia. Ahí es donde ocurre ese acto de perdón, que es lo que llamamos el milagro en el curso de milagros, que es cuando decimos ocurre el cambio de percepción y simplemente se cambia la historia. Aquí viene otra tareita que yo pongo como para esa catarsis del perdón. Y son unas cartas que yo escribo, donde finalmente termino de hacer catarsis desde el recuerdo, porque a través del recuerdo logro escribir experiencias, y como yo lo llamo la carta de liberación, donde finalmente le escribo a ese papá o esa mamá, conectando con mi niño interior, todo aquello que me indignó y que yo no fui capaz de expresar ni hablar, lógicamente porque me iban a volver papilla, porque me iban a estripar. Literal. Entonces, escribo la carta de liberación sin abstenerme en adjetivos calificativos, pues porque nadie la va a leer, y qué pena que digan que yo mento la madre, y no, venga, lo que le salga de sus vísceras, de sus entrañas, de su tripa. Escribe, aquí hay una catarsis desde conexión con la mente, con el recuerdo,
al llevarlo a la escritura hay otra catarsis muy poderosa que genera la escritura porque es liberación. Una vez escribo las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas de eso que quise decirle a ese padre desde mi indignación, desde mi ira, desde mi soledad, desde mi tristeza, desde todo aquello que te haya acompañado en tu experiencia de niño con ese ser que elegiste. Una vez yo tengo la carta, la leo en voz alta y viene la voz, soltar, liberar aquello que está aquí en mi quinto chakra y que me tiene ahí enfermo porque no he sido capaz de expresar. Entonces verbalizo lo que escribí. Una vez conecto con esas dimensiones mías de recuerdo, pensamiento, mente, escritura, lectura, voz, llego con la psicomagia, esa carta la llevo al fuego, el fuego transmuta, el fuego limpia, el fuego trasciende, el fuego fue ego. Entonces es tu ego el que vas a quemar, porque es que tu ego es el que se sintió herido y se sintió víctima, no tu esencia. Sabemos que para la esencia eso no ocurrió jamás. Todo es perfecto, las cosas simplemente son como son. Entonces visualizo y llevo al fuego esa carta, visualizo cómo le estoy entregando a ese fuego todo lo que estoy liberando de mí, desde mente, pensamiento, escritura, cuerpo, verbalización, desde todas esas catarsis. Una vez esté el fuego ahí, antes de que se consuma, yo lo llevo a la segunda, que es la carta de agradecimiento. Wow, porque bonito. Es cuando yo logro ver desde la liberación y desde la resignificación de mi experiencia el regalo que me trajo la vida, y es en quién me convertí yo a través de esta experiencia. En una persona más autónoma, más disciplinada, porque es que sabía que nunca me iban a reconocer y desde ahí me exigí la perfección y me exigí una cantidad de cosas para lograr ser triunfador, para poder cumplir esas expectativas o finalmente cumplírmelas a mí, porque es que yo no tuve acompañamiento y tuve una herida de abandono. Entonces nos empezamos a dar cuenta de cuál fue ese regalo de la vida, y viene esa segunda carta, que es la carta de agradecimiento, carta con la cual yo ya vengo a hacer un trabajo con la persona, porque es que es el reconocimiento y el reconocerme realmente quién soy. Bueno, eso lo hago también con psicomagia desde la luz, porque antes de que se consuma ese fuego con la carta de liberación, prendo un velón de un color con el cual tú vibres, y aquí lo estoy interpretando como una nueva luz de conciencia, donde desde esa nueva luz de conciencia voy a la carta de agradecimiento a ese ser humano, porque a través de mi experiencia contigo yo me convertí en esto. Luego viene la tercera carta, que es una carta de los anhelos del niño. El niño que anhela, el niño que anhelaba de ese padre. Anhelaba más abrazos, más afecto, más cariño, más amor, más reconocimiento, más felicitaciones. Y esa carta también viene a ser parte del trabajo que seguimos avanzando, porque realmente no es que esto sea así magia y ya, entonces no, vení, son 28, 30, 40. Hola a todos, bueno, espero que estén disfrutando de este podcast. Les cuento que por motivos de fallas técnicas cuando estamos grabando, se nos paró la grabación, no nos dimos cuenta y continuábamos hablando más de media hora. Entonces vamos a sacar una segunda parte para que estés pendiente, para que recibas el resto de esta información que sé que es muy valiosa, que te va a gustar mucho, así que atentos a la segunda parte. Un abrazo a todos.